El capítulo 9 de Finanzas para Emprendedores se llama El costo del capital y se refiere al dinero que va a financiar una empresa, un negocio que puede provenir de accionistas o de bancos o distintas fuentes. Un principio básico en finanzas es que el dinero tiene valor en el tiempo. Entonces, por eso usamos siempre herramientas como el valor presente neto, la TIR, incluso el EVA, que tienen en cuenta ese valor del dinero en el tiempo y entonces quitan una parte, descuentan una parte a los flujos que están, por ejemplo, muy lejos en el tiempo. La idea detrás de eso es que hay un costo de oportunidad. Si tengo que esperar, por ejemplo, hasta el año 2020 para recibir estos $200, probablemente no quiera invertir hoy 200, sino mucho menos. Porque si hoy tengo 200, puedo ponerlos en el banco, generar una rentabilidad en algún otro negocio y entonces llegar con mucho más que 200 a 2020. Sin embargo, un error frecuente es creer que la tasa de descuento para calcular el valor presente neto tiene que ser la tasa bancaria, la tasa de interés. Y eso no es así, porque en realidad nuestro costo de oportunidad depende del riesgo del negocio en el cual ponemos el dinero. Por otro lado, tampoco tiene sentido poner una tasa arbitraria. El valor presente neto es una sumatoria de flujos de caja descontados por 1 más una tasa R elevado al tiempo, donde el tiempo puede ir, por ejemplo, de 1 hasta n y también puede haber aquí una inversión inicial que restar para que esto sea valor presente neto. Pero evidentemente si hacemos una buena proyección de ventas, de cuánto van a ser nuestros costos y de flujos de caja, y después al final ponemos una tasa arbitraria aquí, cuanto más alta sea la tasa, menor el valor presente neto, o cuanto más baja sea la tasa, mayor el valor presente neto. Es decir, una tasa arbitraria al momento de calcular el valor presente neto hace que pierda sentido este criterio como método de evaluación. Lo mismo pasa con la TIR y con el EVA. Entonces la tasa bancaria o la tasa de interés no soluciona el problema del valor presente neto. Hay que buscar una tasa que refleje el riesgo de esos flujos de caja, que refleje el costo de oportunidad de las personas que están invirtiendo el dinero ahí. ¿Qué otra cosa podrían ellos hacer con ese dinero? Y por eso es como una tasa exigida, mínima, para una determinada inversión. ¿Qué tasa tenemos que usar entonces para descontar? Bueno, depende de los flujos. Si por ejemplo estamos trabajando con flujos para los accionistas, los que se suelen llamar cash flows para el equity, que estos pueden ser dividendos, por ejemplo, recompras de acciones. Entonces la tasa apropiada es el costo de oportunidad de los accionistas, se lo suele llamar KE, es la tasa mínima requerida por el accionista para poner dinero en una empresa. Eso le pone presión a los flujos de caja para que sean tan altos como para recuperar esa rentabilidad que piden los accionistas. Es una forma de mostrar qué tan altas tienen que ser las ganancias para que el accionista haga un buen negocio invirtiendo el dinero ahí. Si en cambio descontamos flujos de caja que van a los bancos, por ejemplo intereses o cupones de un bono, queremos descontar un bono a valor presente y entonces descontamos sus cupones y su principal, la tasa apropiada aquí sí es la tasa bancaria, es el costo de deuda o la tasa de interés bancaria, que refleja el riesgo de esos flujos. Y en cambio si descontamos el flujo de caja libre de una empresa, free cash flow, la tasa de descuento debería ser una tasa que refleje el costo de oportunidad de todos los que han invertido en la empresa. Por eso es un promedio. Y se suele llamar Weighted Average Cost of Capital. Lo voy a escribir aquí. Es un promedio ponderado de los costos de capital. Por ejemplo, de accionistas, bancos, accionistas de distinto tipo, preferenciales, comunes, de quienes nos han dado un leasing, etc. El costo de oportunidad, entonces, está mal llamado costo, no es un cash cost, es una rentabilidad. En realidad ese costo es una tasa de rentabilidad, es la rentabilidad que nos hemos perdido de ganar. Por ejemplo, este señor que se levanta temprano a la mañana contento porque el broker lo llama y les dice ganamos 10% de su portafolio y después se entera que el mercado en promedio gana un 12%. Entonces
Puede haber una rentabilidad positiva en una empresa, 10%, por ejemplo, pero hay un costo de oportunidad. El hecho de tener el dinero puesto en esta empresa significa que nos hemos perdido de hacer otras inversiones. En este caso, el mercado en promedio estaba más arriba. Por lo tanto, el costo de oportunidad es una tasa de rentabilidad que hemos perdido, que hemos dejado de ganar por haber invertido el dinero en la empresa que elegimos. Entonces depende de una decisión, depende de un camino que hemos tomado, acá con un poco de sentido del humor. Quien hacía este dibujo se daba cuenta de la subjetividad que tiene el costo de oportunidad, porque depende del camino que yo elegí. Lo que quedó fuera es el costo de oportunidad o rentabilidad mínima requerida. Por lo tanto, no va a estar en los estados financieros. No va a estar, por ejemplo, si este es el camino que yo elegí, no va a estar ahí, va a estar en el otro lado, va a estar afuera. Técnicamente el costo de oportunidad es la rentabilidad que ofrecen en el mercado, que podría obtenerse en el mercado para otras inversiones de igual riesgo. La palabra de igual riesgo nos dice que hay que hacer una estimación de riesgo, eso lo hacemos generalmente con algún modelo de riesgo-rentabilidad como CAPEM o APT, y por supuesto eso implica que no podemos usar una tasa bancaria que se refiere a un título de renta fija, donde ya sabemos, en el contrato está establecido, el contrato de préstamo, por ejemplo, está establecido cuánto hay que pagar cada mes, a una tasa fija o por lo menos determinada, y no podemos con eso descontar flujos que son variables. Hay que hacer una estimación de riesgo y hay que comparar dos rentabilidades de igual riesgo. Por ejemplo, si dos bancos por un mismo plazo fijo, el banco 1 ofrece un 3% anual en dólares y el banco 2 ofrece un 4% anual en dólares, como las inversiones son similares y decimos, oh, tiene el mismo riesgo, entonces ahí sí uno es el costo de oportunidad del otro. Pero si fuera un banco y una empresa, no son en sí mismos comparables. Ahora, una empresa puede estar financiada de distintas formas. Puede financiarla a los accionistas, ese sería el primer caso, una empresa que no tiene deuda, se llaman normalmente full equity, o una empresa en la que sí hay deuda bancaria, o puede ser una deuda que cotice en el mercado también, un bono. Esta estructura es más común, en donde la parte que está en rojo sería la parte financiada por los bancos y la que está en verde por los accionistas. Y después puede haber otras estructuras más complejas, ¿no? Con híbridos, como por ejemplo bonos que sean convertibles a acciones, entonces son una mezcla entre un bono y una acción. O acciones preferenciales. Acciones preferenciales son acciones, cobran dividendos, o sea que si la empresa pierde dinero no cobran, pero muchas veces tienen dividendos fijos y acumulativos, entonces eso hace que eso sea muy parecido a un interés de deuda, es un híbrido, una mezcla. Para calcular el costo promedio entonces de todos estos inversores, vamos a tener que primero determinar cómo está financiada la empresa. En un caso real hay que ir a buscar los estatutos de la empresa y ver de qué forma está financiada. Por ejemplo, en este caso hay acciones comunes, preferidas, hay un leasing y hay un préstamo bancario. Esa es la estructura de financiamiento. Hay que determinar en qué proporción cada una de estas fuentes de financiamiento integra la estructura de capital. Por ejemplo, acá claramente el mayor impacto los tienen las acciones comunes. Y hay que asignarle un costo. Siempre el accionista va a tener un costo de oportunidad mucho más alto porque su riesgo es más alto que, por ejemplo, el banco. Siempre va a ser así. Y ese costo además tiene que estar después de impuestos. Las fuentes de financiamiento que son deducibles de impuestos, básicamente los préstamos o deuda y el leasing. Deuda y leasing en la mayoría de las legislaciones son deducibles de impuestos. Entonces tomamos un costo más bajo. Tomamos un costo después de impuestos porque reconocemos que, por ejemplo, en el caso del leasing, por un lado le pagamos 10% a quien nos dio el leasing, pero por otro lado nos ahorramos un 30% de impuestos. Entonces el costo en realidad es más bajo. Lo mismo con el préstamo bancario, le pagamos 9% al banco, pero por otro lado nos estamos ahorrando impuestos. Voy a trabajar entonces en un ejemplo para calcular el WACC.